Buen día, profe. Pues a mí me corresponde CISEC, sobre la violencia de CISEC. Entonces está basado en el capítulo 1, Adagio non troppo e molto espressivo, SOS violencia, que pues traducido al español es lento, pero no demasiado, un expresivo SOS de la violencia. Entonces CISEC nació en Eslovenia en 1949, estudió filosofía y psicoanálisis en la Universidad de París, y además de ser filósofo y psicoanalista, pues también es sociólogo y filólogo. En este primer capítulo de este libro, CISEC lo que nos quiere explicar es cómo los capitalistas, los grandes capitalistas, nos venden a nosotros problemas subjetivos, problemas que realmente no son los problemas que la clase obrera tenemos, ¿no? Entonces él empieza como diferenciando la violencia subjetiva de la objetiva, ¿no? Entonces él hace una explicación de las dos y empieza haciendo un recuento de lo que pasó en Rusia en 1922, cuando los rusos expulsaron a los líderes anticomunistas, en lo que fue recordado como el buque filosofal, porque fueron pues exiliados por medio de un barco rumbo a Alemania. Entonces Lossky se preguntaba qué habían hecho los Lossky para merecer pues este exilio. Sin embargo, pues si uno mira, Lossky heredó pues una vida burguesa en la cual él se servía de mayordomos para su propio beneficio. Entonces ahí podemos ver un tipo de violencia sistémica, es decir, no es una violencia que fuera directa, física, sino que también es una violencia de coerción y de explotación. ¿Por qué? Porque él necesita esos mayordomos para poder tener su vida confortable. Entonces él puede dominar a estas personas, él puede explotar a estas personas, no, él limita las acciones de estas personas pues porque él es el jefe. Entonces cuando el hijo mayor de Lossky entra al colegio, uno de sus compañeros de clase trabajadora le dice como: oiga, la vida suya y la de su familia tienen los días contados. Entonces Lossky dice como: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué este tipo de violencia de la nada, no? ¿Por qué nos acusan así de la nada? Entonces, sin darse cuenta que era como lo que ellos mismos estaban haciendo, se les estaba devolviendo. Entonces, este tipo de violencia fue catalogada por Walter Benjamin como la violencia pura, divina. Hoy en día, la principal preocupación de las personas antiviolencia es aquella violencia física y directa. Entonces se preocupan mucho por los asesinatos en masa, mucho por los feminicidios, mucho por los secuestros, mucho por aquellas personas que no respetan las posiciones o las opiniones de otras personas al punto de ridiculizarlas, ¿no? Entonces en eso se basa el ente antiviolencia del día de hoy. Y pues digamos, CISEC dice que es algo sospechoso y sintomático, porque es un enfoque concentrado a una violencia subjetiva. Y pues que él se hace una pregunta que si no es un intento para desviar nuestra atención del verdadero problema. Entonces CISEC nos dice que hay tres tipos de violencia: la objetiva, la subjetiva y la simbólica. En este primer capítulo explica las dos primeras, la objetiva y la subjetiva. Entonces, pues, él empieza diciendo que la violencia subjetiva es ejercida por los agentes sociales, por aparatos represivos y multitudes fanáticas. Entonces, él lo que hace es decirnos que nosotros debemos resistir ante la fascinación de la violencia subjetiva. ¿Por qué? Porque los entes represivos y las multitudes fanáticas nos muestran que nosotros tenemos algún tipo de problemas que son los que nosotros realmente tenemos. Sin embargo, esto lo que hace es distraernos del verdadero problema. CISEC nos pone un ejemplo pues un poco gracioso, y es el de una mujer que está en la cama con otro hombre que no es su marido. Su marido llega antes de lo previsto a la casa, y pues la mujer le pregunta: ¿por qué estás aquí? Porque llegaste antes de tiempo, antes de lo esperado.
Entonces el hombre le dice como, pero ¿tú qué haces en la cama con otro hombre? Obviamente enfurecido. Entonces ella le dice, no me desvíe del tema, yo le pregunté primero, ¿por qué está aquí tan temprano? Entonces, digamos, esta violencia subjetiva lo que nos hace realmente es desviarnos del verdadero problema. Y entonces, digamos, ahí entra él explicando lo que es la violencia objetiva. Entonces él dice que la violencia objetiva toma una nueva forma en el capitalismo. ¿Por qué? Porque antes del capitalismo pues tenía un individuo concreto, pues digamos en la burguesía uno sabía que ese individuo concreto que reprimía era el rey, el que estaba en la burguesía, ¿no? O los de la iglesia, o los que pertenecían al poder. Pero digamos ahora con el capitalismo no hay ese individuo concreto al cual nosotros le podamos atribuir toda esa explotación. ¿Por qué? Porque como lo vimos con Byung-Chul Han, la sociedad capitalista creó un sistema tan bueno que entonces nos llevó a nosotros mismos a considerarnos si somos que nosotros mismos somos los que tenemos el fracaso o el éxito de nuestras vidas, ¿no? Entonces al capitalismo realmente no le importa el humano, sino lo que le importa es la producción del capital y nutrirse de él. Entonces aquí lo que hace Zizek es una aclaración sobre la realidad y lo real, diciendo que la realidad social de personas es la interacción y procesos de productos, y lo real es la lógica espectral, inexorable y abstracta del capital que determina lo que ocurre en la realidad social. Entonces esto se puede experimentar en un país donde hay mucho desorden, donde se pueden evidenciar las clases sociales, donde ecológicamente está pues muy deteriorado, pero que en los informes financieros dice que es un país financieramente sano. Entonces, en palabras de Zizek, dice que la realidad no es lo que importa, sino que lo que importa es la situación del capital. Entonces, pues, el segundo subtema, Zizek lo llama como los hombres buenos de Puerto Davos. Entonces, él empieza diciendo que en Davos hay una reunión anual de la élite de empresarios donde se reúnen para generar estrategias y así seguir vendiendo la globalización. A su vez, en Porto Alegre, Brasil, se hacen cumbres de esta antiélite en contra de la globalización, y pues en su eslogan es "otro mundo es posible". Sin embargo, pues las reuniones de Porto Alegre han perdido el ímpetu, porque digamos algunas estrellas de Porto Alegre, algunas mentes brillantes de Porto Alegre que estaban en contra de la globalización han terminado en Davos, precisamente explicando de por qué es buena la globalización y por qué la necesitamos. Debido a esto surge una nueva corriente que son los comunistas liberales, que no aceptan una posición entre Davos y Porto Alegre, y pues dicen que ellos lo que deben hacer, esto ocurre en Davos, ¿no? Entonces dicen lo que deben hacer es aprobar causas anticapitalistas de responsabilidad social y de responsabilidad ecológica. Entonces esto Zizek lo denomina como Porto Davos. Entonces él dice que los responsables pues son Bill Gates, George Soros, que son los encargados del neocapitalismo o del capitalismo digital. Y es una nueva ideología que ni siquiera la izquierda es capaz de entenderla totalmente. Lo dice y pone el ejemplo de Tony Negri, que dice que este capitalismo digital es la muestra de que sí puede haber un comunismo, que solo falta quitarle el envoltorio capitalista. Ahí Zizek dice que ni la derecha, que es patriótica, que es conservadora, bueno, que está siempre envuelta en relaciones estrechas, ni siquiera la capitalizada izquierda, pues que está en contra de la capitalización, pueden entender realmente estas nuevas estrategias y pues son conservadoras, ¿no? Entonces no tienen, digamos, no pueden responder ante estas nuevas ideologías que están saliendo.
Zizek hace una especie de 10 mandamientos sobre los comunistas liberales. Y pues digamos estos 10 mandamientos es raro, pero uno los puede ver en el networking, en lo que Byung-Chul Han denominó que es la parte donde el sistema capitalista se esfuerza para generar una cura que resulta siendo peor que la enfermedad, ¿no? Y ahí están esas 10 frases, son esa base de esa autoayuda. Pero ¿por qué es una cura que termina siendo peor que la enfermedad? Porque aquí sí se dice que se genera una ética bilateral. Entonces es una máscara humanitaria de la explotación económica. ¿Por qué? Porque digamos así como Bill Gates empieza a explotar, empieza a dominar sobre las demás personas para que consuman, él lo que hace es mostrarse como un redentor, diciendo que gracias a él, junto con la ayuda de las demás personas, es que pueden avanzar, y pues él solo puso la mente, pero pues las personas ponen el consumo, ¿no? Entonces él dice que gracias a él pues hay tecnología, pero que no importa tantos computadores si la gente se está muriendo de hambre. Entonces es algo cínico, porque él no lo hace porque realmente le interesen esas personas que se están muriendo de hambre, sino porque se está vendiendo a sí mismo, está vendiendo el producto, y además él necesita que se consuma más. Por eso también hace obras filantrópicas que se muestran sin ningún beneficio propio, pero pues es claro el asunto, él tampoco necesita que los consumidores se empobrezcan a tal punto que no puedan consumir sus propios beneficios. Entonces es un poco de cinismo lo que muestra estos magnates del neocapitalismo, y pues Zizek lo supo describir muy bien, porque pues personalmente yo no había visto de esa manera, y pues tiene toda la razón. El tercer apartado lo llama una aldea liberal comunista. Entonces aquí nos muestra cómo es la vida liberal comunista basada en el miedo, por medio de una película que es The Village por Shyamalan. Entonces nos muestra cómo en un convenio las personas mayores hicieron una aldea en medio del bosque, y ellos mismos dijeron que, o sea, para decirle a los más jóvenes, que en esa aldea habían monstruos alrededor del bosque, y que hicieron un pacto bilateral en la cual los monstruos no entraran a la aldea si los de la aldea no salían a los bosques. Todo esto pues para conservar el bien de los jóvenes, o sea, los mayores, para conservar el bien de los jóvenes. Obviamente sí habían más ciudades alrededor, obviamente sí habían más civilizaciones, y todo esto lo muestra Zizek diciendo que básicamente esa aldea no podría existir sin él. Y pues básicamente eso es lo que nos hace el capitalismo a nosotros. Nos muestra un miedo, pero ese miedo no es real. O sea, ese no es el verdadero problema. Nos muestra algo místico, algo misterioso, pero ese no es el verdadero problema. El problema es que esta aldea, que la denomina como el comunismo utópico, solo puede ser evidenciada por los ricos, porque ellos pueden construir la privatización, ellos pueden vivir en lugares cerrados, ellos pueden pertenecer a grupos estrictos, a grupos religiosos, a grupos políticos, en los cuales no cualquier persona puede estar, ¿sí? Entonces digamos, ahí lo que nos muestra Zizek es que nosotros vivimos en un universo del sentido, que es seguro, que es antiguo, que es cerrado, y pues esto nos lleva a lo que él también toma como referencia a Nietzsche, y es al último hombre,
que pues el último hombre, según Nietzsche, es aquella persona que no puede o que no arriesga para sus propios sueños, que solo vive en un conformismo, que vive en la seguridad, que vive solo para producir lo que supuestamente necesita, que es un techo, un trabajo, una estabilidad laboral, una estabilidad económica. Sin embargo, vive una vida vacía, sin retos, sin arriesgarse. Esto lleva también a Zizek a preguntarse cuál es la sexualidad del mundo tonal. Entonces dice que es la coincidencia de los opuestos, y que pues esta sexualidad se ve en la masturbación que se hizo en Londres, donde se reunieron muchas personas a masturbarse. Entonces dice que es una completa estupidez, porque aunque están en una multitud, las personas siguen siendo individuos egoístas que interactúan por sí mismos, dándole importancia al super yo, sin realmente mirar los problemas la necesidad que realmente hay alrededor, ¿no? Que aunque nosotros estamos con más personas para poder suplir esas necesidades de una manera pues mejor, por decirlo así, nosotros nos encerramos en nosotros mismos y no vemos más allá, y ahí es donde los grandes capitalistas aprovechan y se aprovechan de nosotros mismos, vendiéndonos esa individualización, que es lo que ellos necesitan. Hacernos sentir supuestamente en una comunidad, hacernos sentir que estamos acompañados todo el momento, pero realmente lo que buscan es que nosotros nos aislemos de la comunidad. Es un sistema muy violento, porque realmente no todos lo vemos. Como mismo Zizek lo decía, nosotros ya lo naturalizamos, y es muy difícil luchar contra esta violencia porque no se ve. No se ve, y es la causa de que el mundo esté así tan desigual. Y pues Zizek lo que nos hace es una invitación a que realmente pensemos y miremos los problemas que no van más allá de pensamientos ideológicos, sino cosas que realmente son objetivas y nos conciernen a todos. Que cómo hacemos para nosotros construir un futuro mejor, no solo a nosotros mismos ni a nuestras propias generaciones, ¿no? Como pues lo estaba haciendo Losky, que él lo único que buscaba era el propio beneficio de su familia, sino realmente cómo ayudar a los más necesitados, a los que se están muriendo de hambre, porque digamos el país, el continente más pobre del mundo tiene la mayor deuda externa, que es África. Pero si uno mira todo lo que le robaron los holandeses, los ingleses, los franceses, uno se da cuenta que esa deuda externa, o sea, que ellos tienen, se la robaron, y a ellos le robaron 4 veces más de la deuda externa que ellos tienen. Entonces, esa violencia, la violencia que nosotros no vemos, ¿cómo vamos a hacer para solucionarla? ¿Cómo vamos a hacer para hacer caer en cuenta a las demás personas que realmente la violencia no está solamente en esa violencia directa, en los secuestros, en la lucha de género, sino en esa violencia objetiva en la cual se pone en juicio los derechos humanos de todos nosotros?